5 minutos todavía. Buenas noches y primero que todo agradecerle a Lilian por este foro. Don Juan, Horacio, la verdad que fue muy buenas las presentaciones. Solamente próximamente estaremos en las Filipinas hablando lo mismo, que me parece que los europeos se gastaron anticipadamente el dinero para poder ahora actuar y poder tener la oportunidad ellos, gracias, y poder tener la oportunidad ellos de combatir la crisis que están teniendo. Yo considero que primero no soy economista, soy financista, entonces me voy a alejar bastante del tema económico per se, sino más bien lo que quiero hablar es cómo vi que se agarró el gobierno o las finanzas públicas hace unos años, cómo la está teniendo el gobierno actual y a dónde la van a dejar si continúa como va. Y por último deseo hablar lo más importante, que hacia dónde me parece a mí que debería ir el país. Primeramente, hace 7, 8 años atrás se agarró el gobierno con un déficit altísimo y era algo que era continuo en nuestro país, de tener déficits del 2, 3, 4%, aquí teníamos un déficit del 5%. Una deuda sobre el Producto Interno Bruto que estaba sobre el 70%, que se logró bajar al 40%. Para nosotros era indispensable que se hiciese lo mismo, porque eso te iba a permitir que se bajara los compromisos que tenías que pagar de la deuda de 26% al 18% con respecto a lo que te tenías que gastar o al total que tenías en el presupuesto general del Estado. ¿Eso que te iba a permitir? Eso te iba a permitir a que pudieras incrementar y tuvieras más dinero para aumentar la inversión pública. Ahora, para tratar de ponerles más claro todo, ¿qué es la inversión pública? Más carreteras, más calles, más hospitales, escuelas, qué sé yo, todo lo que se necesita para invertir en el progreso del país. Gracias a esta disminución que hubo del déficit fiscal, que teníamos el 5.3, tuvimos el dinero, empezó a bajar, la deuda, y tuvimos el dinero para poder invertir en todo esto que se necesitaba sin endeudarte. Y es ahí donde yo continuamente le digo al gobierno actual de que a pesar de que se contaba con 2.500 millones de dólares menos en ingresos, tuvimos 3 años consecutivos de superávit y a la vez se triplicó lo que era la inversión pública, pasando aproximadamente de 480 millones de dólares a 1.700 millones de dólares. Entonces, a mí me parece que si vamos a crecer responsablemente, sin endeudarnos, tenemos que empezar con balance cero. Que eso es algo que no quiero entrar a profundidad porque hay gente que piensa de que hay que endeudarse, hay que tener déficits fiscales para la sanidad de las finanzas públicas. Yo creo que es algo que podemos debatir y yo no creo en eso. Ahora, una de las cuestiones que se hizo fue aumentar el ahorro del sector público no financiero. Y al aumentar ese ahorro tuviste que se pasó de 200 millones de negativo a 1.700 millones positivos. Y es lo que estaba hablando de que se permitió con estos fondos entonces invertir a la vez de tener el superávit. Lógicamente empezamos a ver que teníamos más ingresos por la reforma fiscal del 2005, más ingresos por impuestos recolectados, pero también por estas empresas como la Autoridad Marítima o como el Canal de Panamá, Lotería Banco Nacional o Caja de Ahorro, todo registro público, todas estas instituciones estatales que le dan dinero al Estado. Con este dinero se logró en su momento entonces tener la posibilidad de con ese balance cero poder nosotros estar haciendo todas las carreteras y hospitales y becas que se querían dar y hasta la red de oportunidades y esto que también se metían dentro de lo que es la inversión pública sin la deuda. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Este gobierno se jacta
este gobierno se jacta de que ellos inventaron la modernización económica, de que ellos inventaron de que este país estuviera despegando, de que ellos inventaron la inversión pública. Y si ustedes se percatan, aquí en este cuadro, te pasa desde el momento que en el año 2004 tenías 500 millones de dólares hasta el año 2009, 1.758 millones de dólares. Abajo con porcentajes de crecimiento de 95 y 60% por año en lo que era la inversión pública fiscal. Aquí yo no vine a hablar de las bondades del gobierno pasado ni de lo que está haciendo el gobierno actual en cuanto a errores, en cuanto a lo que es flujo de caja, sino que lo que quiero poner es la perspectiva de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que nos puede pasar en un futuro? Gracias a eso, vemos que en el 2009 se prepara una proyección, y en esa proyección se dice de que después del 1% que iba a haber en el 2009 por la crisis económica internacional que había, íbamos a pasar a niveles del 1.9, 1.3 y así vamos a ir bajando hasta que en el 2014 íbamos a terminar en el punto 7, con un nivel de endeudamiento que ya me parecía exagerado de 12.500 millones de dólares, o sea, un 20% más que en el 2009. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que solamente aquí en el 2012 ya estamos viendo de que para abril no estábamos en los 12.400 millones, sino en 13.700 millones. Y creo que eras tú, Horacio, que tenía un cuadro de 19.000 millones que iban a terminar. Miren, hoy 13.700 millones más 3.300 millones de llave en mano, ya ahí estás hablando de 17.000 millones y los 1.900 millones las tres entidades que sacaste, y sin contar las cuentas por pagar que las tienen aparte. Entonces, lo que nos indica de que al final del 2014 debemos estar llegando a aproximadamente 20 a 21.000 millones de dólares en lo que es la deuda Producto Interno Bruto. A lo que el gobierno te dice, eso no es deuda, la deuda va a ser de 14.800 millones. Ahora ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa la cantidad de deuda que tengamos nosotros? Es importante. Es importante la cantidad de deuda porque entre más deuda tengamos, más tenemos que pagar. Dice el gobierno que el país aguanta mucha más deuda. Claro que aguanta más deuda. Tú puedes aumentar la cantidad que deseas la deuda mientras te preste. El problema es pagarla. Yo siempre me acuerdo cuando viene mi mujer, se va de compra y le pregunto, ¿cómo lo compraste con tarjeta de crédito? Eso no se paga. Eso también se paga. Entonces toda esta deuda que estamos obteniendo hoy va a empezar a apretar el flujo de caja gubernamental, y ahí es el punto en donde yo quería llegar. Nosotros tenemos otras responsabilidades como país, que no es solamente pagar la deuda de inversión pública no prioritaria. Yo estoy de acuerdo. Ojalá no tengamos 1, sino 5 metros. Y ojalá no solamente compremos los corredores viejos, sino que le compremos a Odebrecht la Panamá Colón y hasta la Panamericana si la quieres comprar también. Ojalá podamos hacer toda esa locura. Tener en Yavisa también la torre financiera, todo lo que tú quieras. Pero esa es la prioridad hoy. No es la prioridad. La prioridad son otras. Bueno, ya me estoy adelantando. Entonces, pásala. Estamos acá, los que inventaron el grado de inversión, que para mí es importante, es un buen logro el grado de inversión, pero no es la última panacea, porque de salida lo que dieron el grado de inversión Standard & Poor's, Moody's y Fitch también son responsables de haberle dado el grado de inversión a Grecia, Portugal, España, Irlanda, y hasta el último día dejarle el grado de inversión y de la noche a la mañana descubrir que estaban inventando cuentas en las finanzas públicas de estos países. O sea que para mí tampoco que tú me digas que no es que Fitch nos está dando y nos dijo que estábamos bien. Bueno, eso no está bien. A Madoff, el señor Madoff, 16 años inventando los libros y le tenían AAA. Se comieron a bancos como el BBVA 3.200 millones de dólares. Ahora imagínate la cantidad de gente que se comieron. Pero bueno, esta gente
ellos aumentaron un paso, un escalón para llegar al grado de inversión que era sobre BB más estable. En el gobierno pasado ya habíamos subido 3 escalones. O sea, con este gráfico lo único que les quiero mostrar es de que todo lo que les están diciendo que se ha logrado en este periodo, el grado de inversión, cuento. Cuando te dicen que también lograron el hospital de la 24, cuento también. Cuando te dicen que ya gracias a ellos la red de oportunidades, mentira. O sea, y así nos podemos ir de toda una serie de puntos que ponen en su publicidad, que lo único que es publicidad demagógica. Pero no es el tema de hoy. Gastos corrientes por cada dólar. Al aumentar tú los ingresos, como en efecto se aumentaron en el gobierno pasado, hubo una cantidad de ingresos que nunca había habido en un gobierno, en algún gobierno republicano. En efecto así era. Pero también lo que hicieron fue frenar el gasto, aumentar por un lado la inversión pública, pero por el otro lado disminuir, no disminuir, frenar el gasto corriente. Lo que hizo fue disminuir la proporcionalidad, cayendo los gastos corrientes que antes por cada dólar de ingreso corriente que había se gastaba $1.16. Por eso había que endeudarse para pagar los salarios. Se bajó de $1.16 a 76 centavos. Bueno, igual que es en el caso de los sueldos de 43 centavos bajó a 26 centavos, y en el caso de la próxima, el caso de los intereses de la deuda, de 29 centavos a 17 centavos. ¿Qué es lo que les quiero decir con estas gráficas? Es que al tú aumentar tus ingresos y tú paralizar o dejar igualito tus gastos, enseguida lo que empiezas a tener son muchas mejores oportunidades y excedentes para empezar a invertir en lo que querías. De ahí que ves el incremento ese bárbaro de $3.000 millones en lo que fue la diferencia, 3.500 casi, entre lo que fue la administración Moscoso y la administración Torrijos, en lo que es la inversión público-física, sin haber aumentado el endeudamiento. Ahora, ¿qué trajo como problema eso? Todo tiene su punto malo. Y en este caso, estoy de acuerdo con don Juan, no es solamente el petróleo, no era solamente el petróleo. La demanda aumentó en cantidad. Cuando empezamos a ver cantidad de turistas, cantidad de extranjeros que vienen a vivir a Panamá, cantidad de dinero que había en el sistema y que la gente empezó a gastar, eso empezó a presionar los precios y a subir los precios. Pero también hubo otro problema, y es que el gobierno pasado empezó a gastar o a invertir mucho, y eso empezó también a presionar los precios. Gracias a la carga de cantidad de inversiones, también vimos cómo el cemento se disparó de $5.25 a $9. O sea, son las cuestiones que vamos descubriendo. Y de repente en el año 2008 teníamos 8.8 de inflación, en efecto la más alta. Y nos salvó la crisis internacional, que al haber la crisis internacional disminuyó el crecimiento del país, y lo que hizo eso fue bajar entonces los niveles inflacionarios. Pero este gobierno como que no lo aprendió. Nos pasó a nosotros, pero no nos pasó en el 2004, nos pasó en 2008, y el 2009 se solucionó parcialmente con la caída, con la crisis internacional. Sin embargo, ellos arrancaron de una forma desmedida, aumentaron del 3% que tenía el gobierno de Moscoso y de Pérez Valladares en lo que era la inversión a Producto Interno Bruto. Nosotros subimos a 6,5 más o menos, 6,5 hasta el 7%. Este gobierno aumentó al 9%, con un Producto Interno Bruto mayor.